¿Cómo puedo escuchar a Dios entre todo este ruido? ¿Cómo puedo aplicar mi carrera al servicio de Dios? ¿Qué tanta humildad hay en mis anhelos? ¿Cómo puedo saber cuál es mi misión? ¿Cómo puedo mejorar o superar mis defectos? ¿Estaré caminando hacia la santidad? ¿Cuál es el plan, el designio de Dios sobre tu vida? ¿Te lo has preguntado, te lo has cuestionado? ¿Lo sabes? Todo queremos compartirlo contigo para que así puedas descubrir cuáles son las respuestas. Un abrazo y mi bendición. Soy el padre Dennis Doren. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Link to Heaven. Estamos súper contentos de estar aquí acompañándolos un jueves más. Yo soy Cris Meléndez, los saludo desde Miami y tenemos por allá en Guatemala al padre Denis. Hola, padre, ¿cómo está? Hola, Cristi, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos con un poquito de frito, pero estamos bien, estamos bien. Ay, qué bueno. Esto de los huracanes trae sus consecuencias. Así es, padre. ¿Y Gerardo, ¿cómo está? Gerardo está en El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hace unas horas estaba en Guatemala, ahora ya estoy en El Salvador, pero estamos bien. Vengo de ahí, de estar cerca con el padre. Ay, qué bueno. Bueno, y es un gusto estarlos acompañando a ustedes también. Recuerden que estamos aquí en este streaming de Casa María del Caminante, que es un proyecto digital de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Miami. Y ahí nos pueden ver en todas las redes sociales. Están viendo en pantalla las redes sociales de Casa María del Caminante, YouTube, Facebook, Instagram. Pueden seguir también en WhatsApp para cualquier duda que tengan. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Link to Heaven en Facebook y en Instagram. Ahí pueden encontrar también todos los programas. Y en el YouTube de Casa María del Caminante es un playlist con todos los temas también que pueden encontrar. Así está, como pueden encontrar en YouTube y en Facebook. Y bueno, como les seguíamos diciendo, estamos muy emocionados de estar aquí con ustedes ahora y antes de comenzar este programa, como siempre, lo vamos a hacer con una oración del Padre para tener la cobertura en este programa. Así es que, Padre, adelante. Gracias, Cristi. Bueno, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo para que nos acompañe y que fluya el tema para el bien de todos los que hoy comparten con nosotros este Link to Heaven. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos una vez más esta oportunidad que nos das de reunirnos, Cristi, Jerry, Jaime ahí detrás del telón y un servidor para poder compartir este tema de hoy. Creo que es tan importante y necesario en medio del mundo que nos toca vivir, un mundo con tantos extremos, tan dividido, un mundo que muchas veces no nos enseña el camino de esa armonía y equilibrio que pues sin duda también nos ofrece la inteligencia emocional. Queremos poner en tus manos este programa, esta charla, y que seas tú el que nos enseñe ese camino que también nos ofrece en cierto sentido la ciencia para poder caminar siempre bajo tu mirada y muy especialmente en ese camino de santidad que quieres de nosotros. Bajo tu protección, Madre Santísima, nos acogemos, acompáñanos y cúbrenos también por tu parte con tu manto maternal. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, Padre, muchísimas gracias por esa oración tan linda. Y bueno, vamos a comenzar ya con el tema. El tema de ahora es la inteligencia emocional y es un tema súper interesante y bastante complejo. Así que vamos a permitir que el Padre nos hable un poco acerca de este tema, acerca de esos elementos principales que conllevan a tener una inteligencia emocional. Padre, cuéntenos un poquito sobre este tema. Bueno, vamos a comenzar tratando de definir qué es la inteligencia emocional y qué es lo que es y qué, digo, para qué nos sirve, ¿no? Así ya creo que con esta plataforma después podremos ir creando
un diálogo entre nosotros y, claro, las personas que nos quieran también colaborar con sus preguntas o con sus aportaciones, ahí estaremos pendientes en las redes sociales. El doctor Daniel Goleman fue uno de los propulsores y autores prominentes de la inteligencia emocional, y él la definió de la siguiente manera: es la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones interpersonales. ¿Y para qué sirve? Sirve principalmente para sacar más provecho, más partido de nuestra propia información emocional, de nuestras actitudes y de los demás, porque la emoción es la expresión física de nuestra mente y que nunca miente. Las emociones nos informan de cómo procesamos lo que vivimos, y esto es muy útil tanto en nuestra vida personal como profesional, porque permite, por ejemplo, ser conscientes de lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos. Entonces, creo que la inteligencia emocional es un camino también hacia la felicidad, porque nos ayuda a superar actitudes, creencias, hábitos negativos que nos condicionan y nos limitan, impidiendo sacar lo mejor que hay dentro de nosotros. Por lo tanto, creo que esto es este primer comentario o explicación es precisamente para descubrir la importancia que hoy en día tiene la inteligencia emocional, como yo diría un proceso de un conocimiento personal de mis emociones, de mis reacciones, y cómo eso yo después lo voy manejando delante de circunstancias, de situaciones, de conflictos y muy especialmente de las relaciones interpersonales. Hay 5 elementos que nos ayudan un poco a descubrir la inteligencia emocional, que son como los 5 puntos pilares para saber cómo trabajarla, cómo manejar la inteligencia emocional. El primero es conciencia de sí mismo. Si eres consciente de tus fortalezas, de tus debilidades, te conoces, sabrás cómo tus emociones y acciones pueden afectar a las personas que te rodean. Entonces, si quieren, podemos ir analizando y profundizando en este tema, porque creo que es la primera plataforma: conciencia y conocimiento de uno mismo. Creo que uno de los elementos más difíciles que tenemos nosotros como seres humanos es el conocernos a nosotros mismos. No, nos conocemos bien poquito. Porque sí, es padre. tenemos un autoexamen objetivo de lo que pasa en nuestra vida, y lógicamente pues es importante esta primera autoconciencia. La autoconciencia y en general la inteligencia emocional tiene un principio conductor: que tenga a alguien que te guíe. Es muy difícil formar la inteligencia emocional solos. Primero, ¿por qué? Porque nadie es buen juez de su propia causa. Entonces, es importante siempre tener a alguien que sea el que te pueda ayudar a descubrir estas emociones, esas reacciones, esas fortalezas, esas debilidades, y que te vaya ayudando primero a un conocimiento personal. Entonces, yo les lanzo esta pregunta, Cristi, Gerard, ¿nos conocemos? Primero, o sea,
somos conscientes de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestras habilidades y de nuestras debilidades. Bueno, si querés tú primero, Chris. Mire, pues yo siento que conocerse a uno mismo es bien difícil. Yo sé, padre, que yo soy súper mecha corta. O sea, yo eso sí sé y ahí sí me conozco. Yo como una cosita ya me enojo. Entonces sí, yo siento que es difícil conocerse, pero sí al momento de las reacciones y al momento de como de cómo vamos a reaccionar, sí, no es fácil saber muchas veces cómo reaccionar ante las situaciones dependiendo del humor del día y todo ese tipo de cosas, ¿no? Padre, Totalmente. antes de responder de mi parte la pregunta, padre, me gustaría abonar un poco porque yo soy un fiel admirador de Daniel Goleman, lo vengo estudiando desde hace muchos años atrás. Eh, Él define que existen dos tipos de inteligencia. La inteligencia intelectual que todos conocemos, ese alumno que es brillante, ese doctor que puede ser destacado, y existe la inteligencia emocional. Puede ser que alguien sea destacado en la inteligencia intelectual y no en la emocional, y te define que el que te va a dar mucho éxito en la vida, en tus relaciones interpersonales, en tu capacidad de liderazgo y de sobresalir, va a ser tener esa inteligencia emocional. Bien es cierto que hay unos que automáticamente la tienen mejor desarrollada que otros, es decir, saben controlar sus emociones, saben moverse, relacionarse de mejor manera y por eso es que automáticamente son personas muy exitosas, aunque intelectualmente no lo sean. Y ya viene la parte donde dice, importante es saber cómo controlarlas. Ahora, ahí viene un tema, para entender este tema es muy importante entender primero algo, qué son las emociones. Y lo importante es saber que las emociones van modificándose a lo largo de nuestra vida, desde nuestra infancia. Somos seres completamente emocionales. Esto viene desde cómo hemos venido evolucionando, por eso es que tenemos sentidos que si olemos algo nos puede llevar inmediatamente a nuestra infancia, eso son las emociones. Si nosotros como con Cristina, que vivimos en un país de muchos terremotos, o que vivimos en nuestra infancia en un país de muchos terremotos, si empieza un leve signo de temblor, nosotros sabemos de qué se trata y hasta qué puede llegar. Esas son las emociones. En el caso mío, por ejemplo, no sé si a vos te pasaba, Cristina, te acordás, porque nosotros vivimos una guerra cuando éramos pequeños. Existían unos helicópteros que pasaban mucho, volando muy cerca. Ese sonido de ese helicóptero, que no es el tradicional, que es un helicóptero de guerra, si nosotros lo escuchamos pasar, inmediatamente nuestras emociones nos llevan a esos tiempos. Y es que las emociones son la suma de experiencias, es decir, si alguien nos ha herido, entonces cuando sentimos algo similar, nuestras reacciones son de defensa. Entonces es muy importante saber, no solo conocerse, sino conocer de la raíz de nuestras emociones y en ese sentido sí, vamos a saber qué es lo que origina que nosotros reaccionemos de cierta forma ante ciertas cosas. Es decir, ese conocimiento del que usted nos habla, padre, hay que llevarlo hasta esa raíz, ¿verdad? Que nos va a llegar a comprender cuáles son nuestras emociones. Justo, a ver, creo que es importante lo que dijiste al inicio, Jerry, que la inteligencia está con un componente doble, ¿no? La racional y la emocional. Y lo importante es que ambas van construyendo nuestra vida. Entonces, tenemos que conocer un poco esa inteligencia racional, mi QI, ¿no? ¿Qué coeficiente intelectual tengo? Si es práctico, si es, no sé, más humanista, si es más científico, porque
forma parte también de esta realidad que yo tengo que saber sobre mí mismo, qué tipo de inteligencia racional tengo. Pero junto a esa inteligencia racional, lógicamente está esa inteligencia emocional, de esas reacciones internas que yo tengo y cómo las voy manejando junto a mi inteligencia racional. Y realmente es súper importante ese trabajo de ambas. ¿Por qué? Porque el éxito de una persona, sin duda, ya sea en el campo académico, ya sea en el campo de liderazgo, ya sea en el campo de los hábitos que uno tiene, sin duda que están de los mismos fracasos que uno tiene. Van muy relacionados con esa inteligencia emocional y también racional, ¿no? Entonces, creo que es importante que aquellos con los que estamos compartiendo hoy este, este, este programa, tratar de descubrir junto a esa guía, a ese coach, ¿no? A ese mentor, ¿no? ¿Cuál es mi inteligencia racional y emocional para que yo pueda sacarle el mayor provecho a todas esas habilidades, emociones, ¿no? De forma que después mis relaciones interpersonales con los otros y mis relaciones conmigo mismo saquen de mí lo mejor que tengo, ¿no? Qué importante es esta inteligencia emocional para poder manejar situaciones de conflicto, por ejemplo, ¿no? En la pareja, con el jefe, con los súbditos, y los conflictos se dan constantemente. Las situaciones extremas o de crisis aparecen constantemente en nosotros, entonces, o en nuestro alrededor. Entonces, tener esa capacidad de controlar incluso mis emociones a través de mi inteligencia, a través de mi propia formación, sin duda que irá sacando lo mejor que hay de nosotros en los diversos campos, incluso espirituales, laborales, familiares, relacionales con el ambiente social, con mis amigos, con mis amigas, con las novias, con los novios, ¿no? Digamos, lleguen algún día, ¿no? Entonces, todo eso creo que es súper importante manejarlo a través, sin duda, de la inteligencia emocional. También la inteligencia emocional influye muchísimo, muchísimo en nuestra salud. Si tengo una buena inteligencia emocional, sin duda, mi salud será mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque sabré manejar y asimilar todas las emociones perturbadoras, negativas, que el ambiente o que mi subjetivismo, ¿no? Me va alimentando interiormente. Entonces, y claro, si hoy vemos, por ejemplo, el tema estrés, ¿no? El tema ansiedad, todo eso, si yo no lo manejo adecuadamente a través de mi inteligencia emocional, lógicamente, pues mi salud va a estar totalmente en detrimento, ¿no? Porque después vienen todos los elementos psicosomáticos, ¿no? ¿Me entienden? Que uno se va creando, ¿por qué? Porque no tiene el control de sus propias emociones, perdón, del propio estrés ante el mundo que nos toca vivir hoy en día. Entonces, pero ese primer elemento que mencionábamos, conciencia de sí mismo, fortaleza, conocimiento de nuestras fortalezas y debilidades, eh, creo que es el primer paso para poder trabajar en una inteligencia emocional. El segundo elemento
como pilar de la inteligencia emocional es la autorregulación. Es lo que te permitirá no atacar verbalmente a otros y tomar decisiones apresuradas o emocionales. Este elemento de la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, cubre también la flexibilidad y el compromiso de un líder con la responsabilidad personal. Entonces, creo que esa autorregulación que a un nivel cristiano no es ascesis, la ascesis personal, el autodominio, el autocontrol de mis reacciones hacia personas, hacia situaciones, hacia dificultades es súper importante. Por eso creo que aquí si le damos un tono cristiano, ¿no? Lo que es la fortaleza, lo que es la templanza, ¿no? Es súper importante trabajarlas como virtudes para que también haya más fluidez en ese sentido, ¿no? De la inteligencia emocional, ¿no? La virtud de la fortaleza, la virtud de la templanza, la virtud de la paciencia, ¿no? Es autorregula, ¿no? Me autorregula después en el tema de mis expresiones, que es súper importante. No, padre, y qué importante también, porque todo esto, bueno, Gerardo se escapó de la pregunta que usted le hizo, pero por ejemplo, yo le digo, yo soy súper mecha corta en cómo reacciono y todo eso, pero sí, la autorregulación es de lo más importante porque uno por dentro puede reaccionar con todo, pero por fuera, el mismo testimonio que uno tiene que dar tiene que ser firme y de templanza y de estar en paz, ¿no? Sí, no, totalmente. Y creo que eso, por ejemplo, no sé, hay un libro que es muy conocido, que es el libro La Imitación de Cristo de Thomas de Kempis, ¿no? Sin duda que muchos de los capítulos que Thomas de Kempis habla es precisamente de la autorregulación, de la capacidad del dominio que uno tiene que tener, del sacrificio, ¿no? Del contenerse, pero ordenadamente, no como represión, sino como orientación de la propia persona, porque después hay situaciones que si tú no tienes ese control, primero te dañas a ti mismo y luego no sé, la reacción en cadena, que una reacción tuya puede provocar, realmente es súper delicado. ¿Por qué? Porque después vienen los malos entendidos, las enemistades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa autorregulación o autodominio o autocontrol es sin duda parte importante, ¿no? Y hoy en día que vivimos en un mundo de exprésate, di no, solamente ver las redes sociales y la Sí. cantidad de, perdón, expresiones de falta de educación, de descontrol, de decir sin pensar, de actuar sin pensar un poco qué tengo que hacer, es algo que hoy en día creo que se ha perdido muchísimo Sí. y que la inteligencia emocional creo que tiene que recobrar para ser de nosotros, personas cristianas u hombres, mucho más equilibrados y mucho más serenos en medio de pues el mundo que nos toca vivir. Claro, no, y ese es el lema de ahora. Suéltalo y a ver qué pasa. Como que ya no hay que detenerse nada, soltarlo y a ver qué pasa. Hay Dice, lanza la piedra y listo. Bueno, uno creí que no lo habían notado, que lo había evadido, pero lo notó Cristina. No, no era la intención. Lo que pasa es que tenía ganas de dar eh, eh, como, como esa parte de también como base del tema, un poquito ampliar la parte de cómo lo veía Daniel Goleman. Eh, Hablando un poquito de esto de la autorregulación, se me vienen varias cosas a la mente.
Eh, una de las cosas que se me viene a la mente es que, por ejemplo, y eso cabal dicen, le puede pasar a un líder, y hoy veníamos hablando de ese tema, que hay gente en nuestros países, en Latinoamérica, ocurre mucho esto de los atracos, que alguien pueda venir y te pone una pistola, y ahí vemos reacciones emocionales diferentes. Hay gente que se puede controlar y venir y darle la cartera, el celular. A un compañero de mi trabajo perdió, por ejemplo, a su hermano porque cuando le quisieron robar el celular se opuso y por eso le quitaron la vida, ¿verdad? Es decir, en qué momento alguien no domina que puede perder la vida por un objeto, ¿verdad? Es decir, eso es una reacción emocional. O por ejemplo, ahorita que viene el Mundial, para aquellos que les encanta el fútbol, en una final del mundo, Zinedine Zidane, uno de los mejores jugadores de Francia, en una final de un Mundial, fue expulsado porque un jugador de Italia vino y le mencionó a su hermano. Entonces le dijo algo cabal para que estallara y vino el jugador francés y le tiró un cabezazo en el pecho y para todo lo que un país había soñado de estar ahí en la final y todo y la responsabilidad de ser el capitán de ese equipo, en un segundo lo sacaron de sus casillas y se perdió su mundial y perdió su equipo, siendo él el líder de ese equipo. Y esas son reacciones donde la autorregulación pues nos falló, ¿verdad? Simplemente quería aportar puntos que se me venían a la mente de cuando alguien de exactamente ese punto de la autorregulación, ¿verdad? Sí, no, así es. Y también es bien importante, como vos decís, cuando uno reacciona de maneras diferentes, también depende de uno mismo, ¿no? Cómo está reaccionando a lo que está pasando, y depende, como le decía al padre, el día en el que estás, el, no sé, como el ambiente en el que estás, cómo estás reaccionando y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, yo creo que es un tema interesantísimo porque creo que recobra un poco el sentido griego, ¿no? Del valor del equilibrio de la persona, ¿no? Esa armonía que hoy en día lamentablemente creo que se ha perdido mucho precisamente por esa falta de inteligencia emocional, ¿no? Entonces creo que volver a estos temas, recobrar también lo que el principio cristiano de la persona, por ejemplo, no sé, uno lee las cartas de San Pablo, ¿no? Cuando habla de la moderación, del equilibrio, que las mujeres, pues eso, amen a sus esposos, los respeten, los hombres hagan esto, los jóvenes actúen así y así, que no vivamos como los paganos. Creo que es, en el fondo, ¿no? Es inteligencia emocional, Sí. ¿no? Y hoy creo que hay que recobrar mucho ese sentido, por lo menos nosotros como cristianos creo que tenemos que ser luz en medio de un mundo un poco salvaje, ¿no? Un poco animaloide, en donde la inteligencia primero ya no funciona porque solamente funciona la emoción sin inteligencia. Eso es lo que está de moda, padre, la emoción sin inteligencia. Totalmente, o la pasión sin inteligencia, ¿no? La emoción sin espiritualidad. Entonces, claro, las reacciones son tan desproporcionadas en cosas tan pequeñas que tú dices, wow, qué importante es combinar esa realidad inteligente, razón, análisis, conciencia, ¿no? En mi tema emocional, ¿no? Que es súper importante. Pero bueno, a ver, hay un tercer elemento, un tercer pilar que les quisiera compartir, que es la motivación, que creo que también es súper importante dentro del camino de la inteligencia emocional. Estar motivado es lo que te impulsa a trabajar de forma constante
hacia tus objetivos, tus anhelos, tus deseos, y con esos estándares de hacerlo bien, de hacerlo con calidad, ¿no? Creo que este elemento de la motivación en la vida también es muy importante. Qué fácil hoy es deprimirnos, qué fácil hoy es tirar la toalla, qué fácil es hoy que los problemas sean tan fuertes que trunquen nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras ilusiones. Y tal vez podríamos preguntarnos, ¿realmente somos felices? Vamos realizando nuestros anhelos por el entusiasmo, las ganas, la motivación que hay dentro de mí, o fácilmente, ¿no? Me apachurro. Entonces, importantísimo, creería yo, este tema de la motivación, ¿no? Súper importante, que es, para un cristiano es optimismo, es esperanza, es ánimo, es podemos, es sigamos adelante, ¿no? Y creo que hoy también tenemos que ser muy propulsores de esta actitud dentro de este campo de la inteligencia emocional. Sí, saber también que somos testimonio de vida, ¿no? Que si nosotros estamos metidos en la iglesia, que si nosotros estamos tratando como somos como un ejemplo para las demás personas. Y, y en el momento que nosotros reaccionamos de una mala manera, es como que hasta en los mismos círculos como de amistades o la misma familia, y esta se la pasa en la iglesia y mira cómo contesta y cosas así. Entonces sí, tenemos que aprender cómo hacer testimonio de vida en todo momento, ¿no? No sé si se han dado cuenta también, bueno, ahorita que venía viendo esto, me venía imaginando a, a un Jesús en su modelo de vida, cómo nos dio una cátedra de inteligencia emocional, ¿verdad? Fue expuesto a tentaciones donde él pudo reaccionar o incluso tomarlas, pero ahí viene la parte de la motivación y los objetivos que él tenía claro a su misión, ¿verdad? Cuando le dijeron que se podía bajar de la cruz, cuando le dijeron que se podía tirar, cuando le dijeron tantas cosas, ¿verdad? Y él pudo reaccionar y no lo hizo también, cómo nos habló de cómo teníamos que perdonar, de qué teníamos que hacer cuando nos agredían. O sea, él nos dio tanta cátedra de inteligencia emocional, ¿verdad, padre? No sé si podría ampliar usted llevándolo un poco a Jesús, este aspecto de cómo lo podemos ver, cómo él nos enseñó a manejarlo. Sí, yo creo que, a ver, siguiendo el tercer punto, la motivación, creo que él tenía muy claro lo que quería. Y creo que es uno de los principios de la motivación. Tú estás motivado cuando sabes lo que quieres, sabes cómo lo quieres hacer y pones los medios para hacerlo. Entonces, creo que esa motivación y esa forma de Jesús fue muy clara, ¿no? En los diversos momentos, situaciones, en las dificultades con las cuales él se tuvo que enfrentar, en las relaciones de las personas cuando no le entendían, cuando no le comprendían, cuando él quería dar un mensaje, ¿no? Y Pedro no salía con sus cosas raras, ¿no? Y cómo se hace, ¿no? Y por qué, ¿no? Y así, cada una de las personas con las cuales se iba encontrando, ya se encontró con muchos obstáculos humanos, y cómo él tuvo esa capacidad, bueno, por ser ese hombre perfecto, ¿no? Donde la inteligencia emocional la podía manejar, pero cómo fue llevando ese mensaje aplicado a los demás, o por lo menos lo más claro posible dentro de lo que se podía, porque lo fue revelando poco a poco, pero cómo él se fue adaptando, cómo él fue teniendo, por ejemplo, las tablas, las herramientas de paciencia, control, dominio, para ir llevando ese mensaje, aun cuando
no todos le entendieron, cuando muchas veces fue criticado, cuando muchas veces lo dejaron solo. Y sin embargo, como él tenía tan claro lo que venía, a lo que venía, tan claro lo que quería hacer, que sin duda, pues, conocimiento de sí mismo, ¿no? Esa autorregulación, esa motivación, él lo tenía tan bien estructurado dentro de sí, que lógicamente todo lo fue llevando bajo esa mirada de, yo diría, armonía, ¿no? Armonía y equilibrio. Así es, padre. Hay un cuarto elemento dentro de estos pilares que es importante, que se llama, que es la empatía, que también es otro elemento de la inteligencia emocional, que es la capacidad de ponerte en la situación de la otra persona, ayudar a que las personas de tu equipo, de tu familia, de tu sector, se desarrollen, desafiar a otros que están actuando injustamente, dar retroalimentación constructiva y escuchar a los que lo necesitan. Creo que esa empatía, ese poder mirarse a los ojos y poder decir, nos entendemos, te entiendo, me pongo en tus zapatos, te lleva a poder construir relaciones, objetivos, en donde involucras a las personas y te involucras con las personas, ¿no? Muchas veces creo que esta falta de inteligencia emocional en la empatía eh, es por la frialdad con la cual manejamos muchas veces nuestras emociones o por la formación técnica del librito, ¿no? Con la cual hemos sido formados, ¿no? O sea, como que muy matemáticos, como que muy rígidos, ¿no? La empatía es flexibilidad, la empatía es descubrir a la otra persona con sus más, con sus menos, tenerla también la paciencia para decir, bueno, ahora voy a manejar esta situación de esta forma para no herir, para no chocar, para no hacer fricción con las personas. Entonces, creo que la empatía es importantísimo y yo le diría un poco lo que el Papa Francisco nos diría, ¿no? Es no ver a las personas como seres descartables, sino más bien salir al paso de cada una de ellas con lo mejor que tengo para que la otra persona crezca, salga adelante, ¿no? Entonces, eh, hoy creo que falta mucha empatía, como que estamos muy centrados en nuestras cosas. Es mi objetivo, son mis metas, es lo que tengo que hacer, sigo este manual de instrucciones, ¿no? Que es totalmente contrario de la empatía, ¿no? Y tú te fijas muchas veces, no sé, cuando vas a una de estas, no sé, Burger King, McDonald's, ¿no? Como que todo está tan estructurado, todo tan de memoria. ¿Qué quieres? Un sándwich, con pollo con carne, con salsa roja o salsa amarilla, con chile o sin chile, pan este o pan lo otro. Entonces, ¿me entiendes? Ya como que somos automáticos, que es lo contrario totalmente de la empatía, ¿no? Entonces, creo que este trabajo es súper importante también dentro del camino de la inteligencia emocional. Sí, no, y más hoy en día que todo el mundo vela por uno mismo y los demás que vean cómo hacen. Eso está de moda también, padre. Tenemos una pregunta en redes. Están preguntando cómo lograr inteligencia emocional en la oración. ¿Podemos rastrear cómo Jesús nos enseña a tenerla por medio de la oración?
¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo lograr la inteligencia emocional en la oración? ¿Podemos Bueno, rastrear como Jesús nos enseña a tenerlo? bueno, primero vamos al punto cuarto, como con empatía, ¿no? Creo que primero la oración es un momento de comunicación con Dios, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una empatía con mi Señor, con Dios. Por lo tanto, mi relación con Él es amorosa, cariñosa, cercana, me ve, lo veo, nos vemos, nos sentimos, ¿no? Entonces, se generan de una oración, aunque puede ser intelectual, también se generan muchas emociones, ¿no? Un pensamiento, una actitud de Cristo en el Evangelio, que la estás meditando, contemplar, la contemplación genera mucho esa empatía, ¿no? Meterte en la escena, ¿no? Estar ahí dentro, ¿no? Ser el nacimiento, ¿no? Escuchar a María arrullando a su hijo, al niño llorando, ¿no? A José preocupado porque hace frío y tiene que poner fuego, ¿no? Entonces, ese sentir, ese oler, ¿no? Es una inteligencia emocional a través de la empatía, ¿no? Entonces creo que es súper importante eh, cultivar esa inteligencia emocional dentro de ese ámbito de relación interpersonal con el Señor. Y sobre todo escucharle, a ver qué me dice, a ver qué me quiere, cómo quiere que yo actúe en tal circunstancia, en tal problema, ¿no? ¿Cuál es la característica que tiene que moverme a mí para decir, bueno, ahora en vez de responderle de esa forma, le voy a responder con amor, con caridad? Y eso lo he ido yo digiriendo, descubriendo precisamente en la oración. Entonces, sin duda que es súper importante, ¿no? La oración implica una disciplina, una autorregulación. Tengo sueño, me pongo de pie, no tengo afectos en la oración, tengo que generar afectos, ¿sí me entiende? Entonces, es súper importante generar varios elementos de la inteligencia emocional dentro de la oración. Por ejemplo, no sé, la conciencia de sí mismo, ¿no? Mis debilidades. Ponerlas delante del Señor, Señor, no. Pues hoy tuve esta reacción, casi le doy una patada a esta persona. Señor, perdóname, ¿no? Ayúdame a que tenga un poquito más de control de mí mismo, que conozca mi reacción. Entonces, sin duda que la oración es un buen canal, ¿no? Para formar y hacer crecer la inteligencia emocional, ¿no? Esto me recuerda, padre y Cris, al hablar de empatía, Daniel Goleman, no sé si ya era consciente de un tema que ahorita está muy de moda, tal vez en un programa después podemos profundizar, pero está siendo cada vez más creciente el tema de la psicopatía integrada y del narcisismo, pero no entendido como el que nosotros conocíamos, sino como un nuevo término que hay que profundizar mucho en él, y es de personas que tienen un grado muy bajo o casi nulo de empatía y que es casi incurable y que es un gran porcentaje de la población, más de lo que se conocía antes. Y es importante saberlo porque muchas veces no comprendemos por qué hay gente que hiere y nosotros reaccionamos, quizás alguien como empath reaccione y quizás al no ser conscientes de que quizás haya otra persona que tenga problemas psicológicos que existen y que parecen normales y que no lo son, se mueven en un mundo de carencia de empatía y que al contrario, que tienen un cierto sentimiento de placer cuando generan un malestar en la otra persona. Entonces, esos temas vienen a agravar esto. O sea, es no solo conocerse uno mismo, sino saber que hay personas que también pueden no estar en sintonía con uno, ¿verdad? Es un tema también interesantísimo que quizás para quienes nos escuchan ya hayan lidiado un poco con él
y, y esto se trata también de comprender que el otro puede no estar en la misma sintonía. Sí, yo creo que, a ver, yo por lo menos aprendí mucho la pandemia y yo creo que Dios me regaló un poco ese tema de la inteligencia emocional al respetar las percepciones de los demás, ¿no? Yo sé que no todos piensan como yo, no todos ven las cosas como yo, pero no por eso están mal o son mis enemigos. Entonces, creo que la inteligencia emocional es aceptar, adaptarme, respetar la posición del otro y seguir generando comunicación, seguir generando interrelación con las personas, independientemente de si, si coincido o no coincido en algunos puntos con ellos en diversos temas. Creo que es importantísimo en ese sentido este saber entender las percepciones de los demás, porque eso te va a hacer ser mucho más comprensible, mucho más moderado en tus reacciones y lógicamente eso genera comunión, eso genera unión. Y lo que no tenemos que hacer es que por mis reacciones o por mi falta de inteligencia emocional, yo divida, ¿no? Yo separe, yo aleje a las personas porque es mi punto de vista y si no coincide conmigo, que se vaya a freír monos al África, pero yo no voy a ceder, ¿sí me entiendes, no? Padre, ¿cuál sería el quinto? Usted mencionó 5 elementos. El último, y con eso ya terminamos, es las habilidades sociales, es decir, quienes las dominan son grandes comunicadores y están abiertos a escuchar tanto malas noticias como buenas. Son expertos en apoyar a los tuyos y hacerlos sentir parte de una misión o proyecto. Son agentes que unen y claves en la resolución de conflictos. Entonces, estas habilidades sociales son esas capacidades interpersonales de transmitir, de solucionar, de comunicar, ¿no? De estar de una forma, yo diría, equilibrada, objetiva, ante las buenas y las malas noticias. El hecho de investigar antes de dar una apreciación, ¿no? Hoy de repente hay tantas fake news, ¿no? Que ya me llegó, ya estoy dando ya mi punto de vista, ¿no? Como si fuese ya la verdad absoluta, ¿no? Y después te dicen, ups, fue una falsa noticia, ¿no? Y todo lo que dije no sirvió de nada. Entonces, creo que es importante esas habilidades sociales para poder comprender tantas situaciones sociales y más hoy en día que las redes sociales, cada una habla lo que le da la gana, cómo le da la gana, si es verdad, si es mentira, no les interesa. Lo único que quieren es transmitir y eso genera, lógicamente, muchos juicios, ¿no? Entonces, creo que esa parte de las habilidades sociales es muy importante también trabajarla desde la inteligencia emocional para generar una comunicación adecuada, abierto siempre a escuchar, atentos a escuchar, analizar lo que estoy recibiendo, hacer un juicio equilibrado, ¿no? Y también, muy especialmente, generar ese apoyo, especialmente si tenemos una misión que realizar, ya sea en la empresa, ya sea nosotros en la iglesia, generar esa confianza y esa seguridad de poder juntos realizar una misión que tenemos en las manos, ¿no? A mí me impacta mucho San Pablo, ¿no? Cómo él involucraba, corregía, animaba, iba adelante como una punta de lanza, generando esa expectativa
y esa realización de una misión que Dios había puesto en tus manos y que él sabía que tenía que comunicar y dar a todos. Y como hasta el final, ¿no? Yo aquí prisionero por la causa de Cristo y del Evangelio, ¿no? O sea, tú dices, wow, qué hombre que generaba ese entusiasmo, esa ilusión por cumplir una misión, y cómo, sin duda, los que le escuchaban también se sentían comprometidos en esa realización. Entonces, creo que este último punto también, dentro de todo el marco de los que hemos visto, ¿no? La empatía, la motivación, la autorregulación y la conciencia de sí mismo, forman todo el paquete para ir construyendo pues esa inteligencia emocional para que seamos por lo menos equilibraditos, ¿no? Muchas gracias, padre. Perfecto. Yo creo que este es un tema amplio que hasta para futuros programas podemos ir tomando puntos en específicos de estos concretos que hemos visto incluso y podemos pasar el programa entero. Muchas gracias por traerlo porque es algo muy importante para la vida diaria de cada uno de nosotros. A ver, un poco resumiendo los puntos que vimos hoy, los puntos que mencionaba el padre, importantes, estos puntos son los importantes para uno llegar a tener esa inteligencia y ese dominio sobre las emociones. Es decir, estos 5 elementos son el resumen de cómo dominar tus emociones. Uno es tener conciencia de sí mismo, el otro se hablaba de la autorregulación, de la motivación. Si tengo un objetivo tal, me va a permitir controlarme porque voy a querer conseguir ese objetivo. La empatía, saber ponerme en el lugar del otro, lo que yo esté diciendo, haciendo, reaccionando, qué va a causar en la otra persona, y nuestras habilidades sociales que nos pueden llevar tanto a aprender a escuchar y a comunicar de manera correcta, que son características que tienen los grandes líderes. El padre mencionaba ahí a Pablo. Por ahí nos opinaban en las redes y se tocó un tema importante que era la oración. Cómo pedirle nosotros a Dios que nos ayude a tener esa inteligencia emocional, y el padre viene y nos dice, ese es un punto de empatía porque entramos con la comunicación en oración con Dios, como Jesús también fue un modelo en su vida de alguien que supo manejar sus emociones, controlarse. Toda su vida fue una cátedra de ello, y claro, tenía una motivación grande que éramos tú y yo. Así que bueno, qué lindo programa. Gracias por acompañarnos nuevamente. Invitarlos a que sigan nuestras redes. En esto me ayuda mi amiga Cris y a los programas, ¿verdad? Claro, sí, estamos como Link to Heaven en todas las redes sociales y en Casa María del Caminante. Recuerden de que todos estos programas que nosotros estamos hablando, todos los temas, todos esos playlists quedan grabados en el YouTube de Casa María del Caminante, incluyendo este. Así es que pueden seguirnos, y también en el YouTube del Padre estamos subiendo los programas. Padre Denis Doren, Sembrando Esperanza, P. Denis Doren. Así es que ahí nos pueden seguir también. Padre, la bendicioncita. Muy bien, entonces, bueno, pues agradecemos mucho lo que hemos compartido, le agradecemos mucho al Señor que nos ha permitido profundizar en este tema, y que pues Él, con esa sabiduría que nos quiere dar, sepamos también canalizar nuestra inteligencia emocional como un camino de santidad para agradar a Dios, para vivir la caridad, para vivir la fortaleza, la paciencia y todas aquellas virtudes que lógicamente también son pilares de esta inteligencia emocional que nos lleva a ser luz en el mundo. Entonces te damos gracias, Padre, por esta reunión, por este programa. Ponemos nuestra vida en tus manos para que nos ayudes a ser siempre luz, motivadores, capaces de transmitir una misión, y así podamos construir junto a ti un mundo mejor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes
permanezca para siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, pues. Muchísimas gracias, Padre. Gracias a todos. Nos Adiós, vemos hasta la próxima. saludos. Bye. Se Bye. portan bien con mucha inteligencia emocional, por favor. Chao. ¿Cómo puedo escuchar a Dios entre todo este ruido? ¿Cómo puedo aplicar mi carrera al servicio de Dios? ¿Qué tanta humildad hay en mis anhelos? ¿Cómo puedo saber cuál es mi misión? ¿Cómo puedo mejorar o superar mis defectos? ¿Estaré caminando hacia la santidad? ¿Cuál es el plan, el designio de Dios sobre tu vida? ¿Te lo has preguntado, te lo has cuestionado? ¿Lo sabes? Todo queremos compartirlo contigo para que así puedas descubrir cuáles son las respuestas. Un abrazo y mi bendición. Soy el Padre Denis Doren.